Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de la última hora, mirando a Japón. Un terremoto que acaba de producir en las últimas horas de magnitud 6,6 ha sacudido este jueves Kyushu, la tercera isla más grande de las 4 islas principales de Japón. Es lo que apunta el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo. La intensidad del terremoto en Japón bajó a 5 en una escala de 7, según apunta NHK. Por el momento no hay amenaza de tsunami por el terremoto en Japón, cerca de la prefectura de Miyazaki. También miramos a Rusia y a China, y es que el valor del intercambio comercial entre ambos países ha alcanzado un nivel sin precedentes al llegar el año pasado a los 244.819 millones de dólares. Es lo que evidencian los datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático publicados este lunes. Así, las naciones batieron su récord anterior de 2023, cuando sumaron 240.111 millones de dólares en el comercio bilateral. De acuerdo con las estadísticas de la mencionada institución, en términos de yuanes, el comercio entre Pekín y Moscú en 2024 creció el 2,9%, se situó en los 1,74 billones de yuanes, lo que fue calificado por Reuters como un récord histórico. En este contexto, las exportaciones chinas a Rusia en términos de yuanes a lo largo del año pasado aumentaron el 5% con respecto al año 2023, mientras que las importaciones rusas al país asiático en el mismo periodo crecieron el 1%. También pendientes de Alemania, la policía alemana ha abierto una investigación sobre supuestos casos de espionaje ruso después de que se avistaran drones sobre varias instalaciones militares en Baviera, es lo que apunta un comunicado publicado este lunes. En el contexto de la guerra en Ucrania no se puede descartar que instalaciones militares y empresas de defensa alemanas estén siendo espiadas por drones, es lo que apunta la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Baviera. El último incidente ocurrió el domingo por la noche, cuando se avistó un dron sobre una base militar cerca de Manchester. Es lo que apunta la policía alemana, refiriéndose a una gran instalación donde las fuerzas alemanas prueban nuevos aviones tripulados y no tripulados. También les contamos que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantendrán conversaciones en Rusia el 17 de enero, tras lo cual firmarán un esperado pacto de asociación estratégica integral. Es lo que apunta este lunes el Kremlin. Los dos líderes discutirán opciones para ampliar aún más los lazos entre Moscú y Teherán, incluso en las esferas de comercio e inversión, transporte y logística y humanitaria. Es lo que apunta el Kremlin. Los líderes discutirán la ampliación de la cooperación en cuestiones de agenda regional e internacional. Putin mantendrá conversaciones con el presidente iraní el próximo 17 de enero. Precisamente en Rusia, la agrupación Sever del norte del ejército ruso ha repelido 5 contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Kursk en las últimas 24 horas, lo que comunica este lunes el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Desde el mediodía del domingo, los militares rusos han infligido daños a unidades de 7 brigadas que participaron en la incursión ucraniana. Precisamente en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores Andrei Sybiga ha reconocido que la inminente vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca es una oportunidad para poner fin a la guerra con Rusia en vísperas de cumplirse ya 3 años de conflicto. Decía, vemos el periodo posterior al 20 de enero como una oportunidad, es lo que apunta referencia a la fecha de la toma de posesión de Donald Trump durante una entrevista que publica hoy la cadena alemana ARD. Sybiga ha destacado que ambos países comparten el objetivo de una paz justa y acabar con la guerra lo antes posible. No obstante, ha evadido las preguntas en relación al escepticismo que Trump ha mostrado en varias ocasiones sobre la entrada de Ucrania en la OTAN o sobre una posible reunión con el presidente Vladimir Putin. Decía, continuaremos trabajando hacia nuestro propio objetivo estratégico. Hay que obligar a Rusia a hacer la paz. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la última hora mirando a Japón. Les contamos que un terremoto de magnitud 6,6 ha sacudido este jueves Kyushu, la tercera isla más grande de las 4 islas principales de Japón. Es lo que apunta el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo. El seísmo se registró a una profundidad de 37 kilómetros, con el epicentro registrado a 8 kilómetros al este-sureste de la ciudad de Miyazaki y a 95 kilómetros al este-noreste de la ciudad costera de Kagoshima. Hasta el momento no se ha reportado víctimas ni daños materiales. Al parecer, la intensidad del terremoto en Japón bajó a 5 de una escala de 7 según NHK. Dicen además que no hay amenaza de tsunami por el terremoto en Japón cerca de la prefectura de Miyazaki.
Pendientes de Japón, miramos también a Oriente Medio con el ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Sa'ar. Ha dicho este lunes que se habían logrado avances en las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, confirmando informes anteriores. Dice que Israel quiere un acuerdo sobre los rehenes y que está trabajando con sus amigos estadounidenses para lograr un acuerdo sobre los rehenes, y pronto sabremos si la otra parte quiere lo mismo. Es lo que declara Sa'ar en una conferencia de prensa. El ministro añadió que los funcionarios israelíes están cooperando tanto con la administración de presidente saliente Joe Biden como con la administración del presidente electo entrante Donald Trump para alcanzar un acuerdo final con Hamás. Decía además: espero que dentro de poco veamos que se están concretando cosas, pero todavía está por demostrarse. Precisamente Biden ha urgido en una llamada telefónica a Netanyahu a un alto el fuego en Gaza. La Casa Blanca ha informado este domingo que el todavía jefe ha hablado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es lo que apunta la Casa Blanca, mientras los funcionarios estadounidenses se apresuran a alcanzar un acuerdo sobre los rehenes en Gaza y un alto el fuego antes de que Biden deje el cargo el próximo 20 de enero. En este sentido, han filtrado parte de la conversación entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y, como decimos, el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, que vuelve a apretar, vuelve a insistir para que se alcance un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Biden ha enfatizado la necesidad inmediata de un alto el fuego y el regreso de los rehenes, con un aumento en la ayuda humanitaria posible gracias a un cese de los combates en virtud del acuerdo. En Irán, su ejército ha incorporado a sus fuerzas 1000 drones estratégicos de última generación con capacidades avanzadas de antifortificación y sigilo, diseñados para misiones estratégicas y operaciones de largo alcance, es lo que informa la agencia Tasnim. Las nuevas armas poseen características únicas, incluyendo un alcance de más de 2000 kilómetros, alto poder destructivo, la capacidad de eludir capas defensivas debido a su baja sección transversal de radar y la capacidad de vuelo sostenido y autónomo sin necesidad de control externo, es lo que describe el medio. Según la publicación, los drones están diseñados para misiones especiales, mejorando las capacidades de reconocimiento y monitoreo de fronteras al mismo tiempo que refuerzan el poder de ataque de largo alcance del ejército contra objetivos distantes. Mientras tanto, China está construyendo una flota de barcazas especializadas con puentes de carretera o muelles que se extienden desde la proa, diseñados para facilitar la descarga de tanques y otros equipos militares, lo que genera preocupaciones sobre una posible invasión de Taiwán. Entre 3 y 5 de estas barcazas se están construyendo en el astillero internacional de Guangzhou. La Corporación Estatal de Construcción Naval de China en la isla Longse, es lo que informa Taiwan News, citando un informe de Naval News, una publicación en línea europea. Las embarcaciones cuentan con puentes viales extendidos estimados en hasta 120 metros de largo, lo que les permite ser lo suficientemente largos como para llegar a una carretera costera o una superficie dura más allá de una playa. Agregan que los extremos de popa de las barcazas tienen plataformas que permiten que otros barcos atraquen y descarguen. Precisamente mirando a China, les contamos que 3 petroleros que transportan más de 2 millones de barriles de petróleo ruso están flotando en las aguas de la costa este de China y no pueden ser descargados después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a las compañías petroleras más grandes de Rusia el pasado viernes 10 de enero. El Huihai Pacific debía llegar a Dongyaku, en la provincia de Shandong, el 15 de enero, después de haber cargado casi 770.000 barriles de crudo desde el puerto ruso de Kosmino en el Pacífico a principios de este mes. Sin embargo, cambió de rumbo durante el fin de semana y ahora está estacionado en el mar con el petróleo a bordo. Según Bloomberg, este buque, junto con muchos otros, ha sido sometido al paquete de medidas más agresivo dirigido a las exportaciones de petróleo ruso desde el conflicto que tuvo lugar con Ucrania a principios de 2022. Otro petrolero, el Mermar, partió de Kosmino el 5 de enero con más de 750.000 barriles a bordo. También ha sufrido en este caso las sanciones por parte de Estados Unidos porque debía hacer escala en el puerto de Yantai esta semana, pero ahora está esperando frente a la costa. También miramos de nuevo a Rusia y a China. El valor del intercambio comercial entre ambos países ha alcanzado un nivel sin precedentes al llegar el año pasado a los 244.819 millones de dólares. Es lo que evidencian los datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático publicados este lunes. Así, las naciones batieron su récord anterior de 2023, cuando sumaron 240.111 millones de dólares en el comercio
bilateral. De acuerdo con las estadísticas de la mencionada institución, en términos de yuanes, el comercio entre Pekín y Moscú en 2024 creció el 2,9%, se situó en los 1,74 billones de yuanes, lo que fue calificado por Reuters como un récord histórico. En este contexto, las exportaciones chinas a Rusia en términos de yuanes a lo largo del año pasado aumentaron el 5% con respecto al año 2023, mientras que las importaciones rusas al país asiático en el mismo periodo crecieron el 1%. También miramos a los bomberos del condado de Los Ángeles. Se preparan para las fuertes condiciones de viento que se espera que empeoren las tormentas de fuego que ya están devastando la región, con más de 24 vidas perdidas y miles de estructuras destruidas. Los expertos advierten a los residentes que permanezcan alerta, ya que las ráfagas de viento de hasta 65 metros por hora amenazan con propagar aún más las llamas. Dicen que existe la opción, especialmente entre la noche del lunes y el miércoles, de que se produzca un aumento explosivo del fuego a medida que los vientos se intensifiquen. Es lo que apunta el meteorólogo a cargo de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard. Según apunta el diario Los Angeles Times, dicen que en caso de que se emita una orden de evacuación hay que acatarla de inmediato. Unos segundos podrían salvarle la vida. Es el mensaje, la advertencia que se hace en estos momentos en California. Mientras tanto, los bomberos, como veían en las imágenes, trabajan arduamente para contener las fronteras de 2 incendios forestales en Los Ángeles que han ardido por 6º día consecutivo este domingo, aprovechando un breve respiro en condiciones peligrosas antes de que los fuertes vientos aviven nuevamente las llamas. Al menos 24 personas han muerto en lo que el gobernador de California ha calificado como uno de los peores desastres de la historia de Estados Unidos. Precisamente en este contexto aprovechan un breve respiro en condiciones peligrosas antes de que estos fuertes vientos aviven las llamas. Al menos 24 personas han fallecido, mientras que Gavin Newsom dijo que podría ser el desastre más devastador de la historia de Estados Unidos. Ha destruido miles de hogares y obligado a evacuar a 100.000 personas. Los bomberos avanzan lentamente en su batalla para contener el infierno que ha quemado franjas del barrio Pacific Palisades en Los Ángeles. Sin embargo, las llamas siguen propagándose. 6 incendios simultáneos que han arrasado la segunda ciudad más grande de Estados Unidos desde el pasado martes siguen vigentes. También miramos a la reacción del presidente electo de Estados Unidos. Culpó ayer en Truth Social a los políticos de California por no controlar los incendios forestales, revivando su larga disputa con el gobernador del estado, Gavin Newsom, en el peor momento posible. Dice Trump que los incendios siguen ardiendo en Los Ángeles. Los políticos incompetentes no tienen idea de cómo apagarlos. Es lo que escribía este domingo el propio Donald Trump. Dice que miles de casas magníficas han desaparecido y muchas más se perderán pronto. Hay muerte por todas partes. Esta es una de las peores catástrofes en la historia de nuestro país. Se pregunta también el propio Trump por qué no pueden apagar estos incendios. Su vicepresidente también ha estado presente, afirmando que detrás de todo esto había una grave falta de gobernanza competente en una conversación con Shannon Bream en Fox News Sunday. Mientras tanto, mirando a Donald Trump, les contamos que Polonia apoya el llamamiento del presidente electo de Estados Unidos a los países de la OTAN para que gasten el 5% de su PIB en defensa. El llamado de Trump a los miembros de la alianza para que dupliquen con creces el objetivo de los presupuestos de defensa ha provocado una reacción mixta entre los gobiernos europeos con problemas de liquidez. Pero el ministro de Defensa polaco ha trasladado este domingo en una entrevista a Financial Times que Varsovia puede ser el vínculo transatlántico entre Europa y el desafío planteado por el presidente entrante de Estados Unidos. Según su visión, se necesitará otra década para alcanzar el límite de gasto, el objetivo de gasto que está proponiendo el propio Donald Trump. Hay que subrayar que el objetivo propuesto del 5% es más de lo que cualquier miembro de la OTAN gasta actualmente. Polonia es el país que más se acerca a este objetivo, ya que en 2024 va a destinar el 4,12% de su PIB a defensa y pretende aumentar la cifra al 4,7% este año. Para que se hagan una idea, Estados Unidos gastó el 3,4% de su PIB en defensa el año pasado. Miramos también al enviado especial de Estados Unidos de Donald Trump para Ucrania. Hablando con Fox News, Keith Kellogg, el candidato del presidente electo como enviado a Ucrania, se retrató de las reiteradas promesas de su jefe durante la campaña electoral de poner fin a la guerra en la región el primer día, dando su plazo mucho más generoso, hablando ya de al menos 100 días para conseguir un alto el fuego en Ucrania. Dice además que el mundo debe volver a una política de máxima presión contra Irán para convertirlo en un país más democrático, es lo que apuntaba en una entrevista
en un evento de la oposición iraní en París. Trump ha prometido volver a la política que aplicó en su mandato anterior, que buscaba destruir la economía de Irán para obligar al país a negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, su programa de misiles balísticos y sus actividades regionales. Pendientes de Donald Trump, mirando también a los primeros ejercicios de la OTAN, avances de Rusia rodeando en estos momentos la ciudad de Prokrovsk. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora mirando a la OTAN. Los primeros ejercicios de la OTAN de este año acaban de arrancar este lunes y se van a prolongar hasta el próximo 26 de febrero, incluyendo la participación de unos 10.000 militares de 9 países aliados. De acuerdo con el organismo, las maniobras Steadfast Dart 2025 se organizarán en las próximas semanas con el objetivo de comprobar las capacidades de su fuerza de reacción aliada, de desplegar rápidamente tropas desde Europa para reforzar la defensa de su flanco oriental. Según el Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en Italia, los ejercicios se producirán durante un escenario de conflicto emergente simulado con un adversario casi igual, en el que se implicarán medios aéreos, terrestres, navales y de operaciones especiales. De igual modo, añadieron que este complejo contexto permitirá poner a prueba y demostrar su capacidad para llevar a cabo y mantener operaciones complejas a lo largo de miles de kilómetros en cualquier condición. Precisamente mirando uno de los países más importantes dentro de la OTAN, la policía alemana ha abierto una investigación sobre supuestos casos de espionaje ruso después de que se avistaran drones sobre varias instalaciones militares en Baviera. Es lo que apunta un comunicado publicado este lunes. En el contexto de la guerra en Ucrania, dice que no se puede descartar que instalaciones militares y empresas de defensa alemanas estén siendo espiadas por drones. Es lo que apunta la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Baviera. El último incidente ocurrió este domingo por la noche, cuando se avistó un dron sobre una base militar cerca de Manchín. Es lo que apunta a la policía, refiriéndose a una gran instalación donde las fuerzas alemanas prueban nuevos aviones tripulados y no tripulados. También miramos al presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantendrán conversaciones en Rusia el 17 de enero, tras lo cual firmarán un esperado pacto de asociación estratégica integral. Es lo que apunta este lunes el Kremlin. Los dos líderes discutirán opciones para ampliar aún más los lazos entre Moscú y Teherán, incluso en las esferas de comercio e inversión, transporte y logística y humanitaria. Es lo que apunta el Kremlin. Los líderes van a discutir la ampliación de la cooperación y cuestiones de la agenda regional e internacional. Putin mantendrá conversaciones con el presidente iraní el próximo 17 de enero.
Precisamente el Kremlin asegura este lunes que aún es prematuro hablar del lugar de la reunión entre el líder ruso, Vladimir Putin, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el arreglo pacífico del conflicto en Ucrania. Dice Peskov que muchos países ofrecen sus servicios como lugares donde hipotéticamente podrían realizarse contactos, pero es demasiado pronto para hablar de ello, ya que aún no hay preparativos sustanciales, lo que apunta el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que por el momento solo existe la voluntad política de ambos sobre la necesidad de celebrar esa cumbre una vez que Trump acceda al despacho Oval. Decía Peskov, luego ya veremos tras el cambio de la administración en Washington. La semana pasada, el Kremlin aseguró que Rusia no ponía condiciones previas para una reunión entre Putin y Trump. Les contamos también que las fuerzas rusas están rodeando un bastión clave en el este de Ucrania tras meses de lucha para capturarlo y en el que se están centrando en cortar las líneas de suministros, lo que apunta este lunes un oficial ucraniano. Las tropas rusas están rodeando el centro logístico vital de Prokros, donde una firme defensa ucraniana los ha mantenido a raya, y están apuntando a una carretera que conduce desde allí a la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, es lo que apunta a The Associated Press el mayor Víctor Trejubov, portavoz local del ejército ucraniano. Esta ruta es crucial para los suministros que alimentan a las fuerzas ucranianas en toda la región. Cortar el tráfico de la autopista también debilitaría gravemente a Prokros. Dice que hasta ahora no ha logrado su objetivo y las fuerzas ucranianas están trabajando para asegurarse de que no lo logren en el futuro, al igual que no han tenido éxito en otros intentos de rodear la ciudad. Es lo que apunta Trejubov en un mensaje de WhatsApp. También miramos a Kursk, donde la agrupación Sever del norte del ejército ruso ha repelido 5 contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Kursk en las últimas 24 horas, es lo que comunica este lunes el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Desde el mediodía del domingo, los militares rusos han infligido daños a unidades de 7 brigadas que participaron en la incursión ucraniana. Precisamente Rusia, que ha acusado este lunes a Ucrania de atacar con drones una estación de distribución de gas del gasoducto Turk Stream, la única vía de suministro de gas ruso a Europa. Dice en un comunicado que el régimen de Kiev intentó atacar con 9 drones una estación de distribución de gas del gasoducto Turk Stream en la región de Krasnodar, en el sureste de Rusia, con el objetivo de suspender las entregas de gas a países europeos, es lo que apunta el ejército ruso en un comunicado, asegurando que todos los aparatos fueron derribados y no afectaron al funcionamiento de la estación. Turk Stream es la única vía de suministro de gas ruso a Europa desde que el 1 de enero cesó el tránsito por territorio ucraniano y por el sabotaje en 2022 del gasoducto Nord Stream. El Kremlin ha dicho hoy que la última ronda de sanciones de Estados Unidos sobre el sector energético ruso corría el peligro de desestabilizar los mercados mundiales del petróleo y la energía, y que Moscú haría todo lo posible para minimizar su impacto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que estaba claro que Washington estaba intentando socavar las empresas rusas. Dijo además que Moscú vigilaría la situación y ayudaría a las empresas a adaptarse, es lo que informa la agencia Reuters. El Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes sanciones más amplias al petróleo ruso, dirigido a los productores Gazprom Neft y Surgutnegaz, así como a 183 buques que han transportado petróleo ruso. Miramos ahora a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Sybiga, ha reconocido que la inminente vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca es una oportunidad para poner fin a la guerra con Rusia en víspera de cumplirse ya 3 años de conflicto. Decía, vemos el periodo posterior al 20 de enero como una oportunidad, es lo que apunta en referencia a la fecha de la posesión de Donald Trump en el cargo de la Casa Blanca, durante una entrevista que publica hoy la cadena alemana ARD. Sybiga ha destacado que ambos países comparten el objetivo de una paz justa y acabar con la guerra lo antes posible. No obstante, ha evadido las preguntas en relación al escepticismo que Trump ha mostrado en varias ocasiones sobre la entrada de Ucrania en la OTAN o sobre una posible reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Decía Sybiga, continuaremos trabajando hacia nuestro propio objetivo estratégico. Hay que obligar a Rusia a hacer la paz. Precisamente en Ucrania, las Fuerzas Armadas han acusado hoy a Rusia de lanzar más de un centenar de drones kamikaze contra el país durante las últimas horas, al tiempo que ha recalcado que cerca de 80 aparatos han sido derribados, sin que por ahora haya informaciones sobre
víctimas. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que los sistemas de defensa aérea han interceptado 78 drones de fabricación iraní, mientras que otros 31 fracasaron a la hora de alcanzar sus objetivos. Sin embargo, ha afirmado que hay daños en edificios públicos y privados, viviendas y vehículos a causa de la caída de restos de los drones enemigos interceptados. Dice que de forma preliminar no hay informaciones sobre víctimas mortales o heridos. Y miramos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este domingo que Kiev está lista para entregar soldados norcoreanos a su líder Kim Jong-un si puede organizar su intercambio por ucranianos cautivos en Rusia. Dice que además de los primeros soldados norcoreanos capturados, sin duda habrá más. Es solo cuestión de tiempo antes de que nuestras tropas logren capturar a otros. Es lo que apunta Zelensky en X. Este sábado también dijo que Ucrania había capturado a 2 soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. La primera vez que Ucrania anuncia la captura de soldados norcoreanos con vida desde su entrada en la guerra de casi 3 años el otoño pasado. Según estimaciones ucranianas y occidentales, unos 11.000 soldados de Corea del Norte se habrían desplegado en la región de Kursk para apoyar a las fuerzas de Moscú. Rusia no ha confirmado ni desmentido su presencia. También les contamos que Serbia se ha ofrecido este domingo para acoger un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario electo de Estados Unidos Donald Trump, argumentando que es un país independiente y no alineado con bloques militares. Dice que Serbia es el lugar del globo terrestre que convendría a ambos, es lo que asegura el presidente serbio Aleksandar Vučić en declaraciones a la televisión comercial Pink. Argumentó que Serbia es el lugar más adecuado porque no solo está formalmente fuera de los bloques militares, sino esencialmente está fuera de ambos bloques. Es un país independiente y preparado para garantizar plena seguridad a ambos presidentes. Indicó también que Serbia es el país en que tanto Trump como Putin gozan de gran apoyo. También miramos a Armenia. Ha descartado este lunes que la salida del bloque postsoviético de la Unión Económica Euroasiática esté en la agenda del gobierno, después de que Rusia sugiriera esa opción al comentar las aspiraciones europeístas de Ereván. Dice que en la actualidad Armenia es miembro de la UEE. Por el momento, la cuestión de abandonarla no está en la agenda del gobierno armenio, es lo que señala en rueda de prensa Gevorg Papoyan, ministro de Economía armenio. Según Papoyan, las aspiraciones europeas son una agenda paralela a la permanencia del país en la UE. Dice que su tarea no es discutir estas agendas, sino aumentar la competitividad de su economía. No importa si Armenia está en la Unión Europea o en cualquier otro sitio. Su economía, dice, debe incrementar su competitividad y nuestra productividad debe crecer. También les contamos que Arabia Saudita planea producir y exportar uranio, lo que supondría un importante cambio en el sector energético del país. Es lo que anuncia este lunes el ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, citado por medios regionales. Durante su intervención en el foro y exposición IKTVA 2025 sobre suministro mundial de energía que se celebra en la ciudad saudita de Dammam, el ministro dijo que Riad está trabajando para localizar tecnologías modernas e industrias con el sector petroquímico como pieza clave para el futuro. Además, indicó que el país planea beneficiarse económicamente de todos los minerales, incluyendo el uranio. Decía, enriqueceremos uranio, lo venderemos y haremos de él la torta amarilla, es lo que aseguraba bin Salman, refiriéndose al óxido de uranio, polvo concentrado que se utiliza para producir combustibles para los reactores nucleares. Dice además, por último, que cualquiera que dude de su capacidad para extraer uranio, fabricaremos, extraeremos y enriqueceremos uranio y haremos eso y mucho más. Señala que uno de los objetivos de Arabia Saudita es la seguridad energética. También miramos a Corea del Sur, donde el Ministerio de Defensa ha desmentido este lunes las informaciones que apuntan a que intentó alimentar las tensiones con el norte antes de la declaración fallida de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol. El ministerio salió así al paso sobre lo publicado por algunos medios locales, según los cuales habría tomado medidas como la suspensión del pacto militar intercoreano o la reanudación de los mensajes propagandísticos emitidos por altavoces cerca de la frontera con el norte, con vistas a acrecentar la hostilidad con el país vecino y justificar así la declaración de la ley marcial. Dice que su ejército ha intentado disuadir al norte de sus provocaciones a través de una política congruente y al mismo tiempo ha intentado mantener una firme postura de preparación militar, es lo que señala el ministerio en un comunicado. Pendientes también de la tensión en Venezuela, mirando a los mercados con dudas para China, crisis de deuda en Reino Unido. Hacemos una pausa, 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión.
Todo es posible cuando conduces un Kia. Kia EV3, 100% eléctrico. Kia, movement that inspires. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Bueno, y digamos que el principal peligro para la economía mundial era Donald Trump. Ahora sí que hay que ir a Davos. Este año Davos va a ser para con las palomitas a 5.000 euros la palomita. Dice que no volvería. Pero vamos a ir. Pero este año hay que ir. Este año hay que ir. Este año Davos van a estar todos descolocados. Mira, el discurso, guarda el libro del nuevo orden. Tú te vienes a Davos. Hasta luego, Mario. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las noticias de última hora. Ponemos el foco ahora en Venezuela. Han pasado 3 días desde que Nicolás Maduro jurase el cargo para mantenerse en la presidencia de Venezuela para el periodo de 2025 a 2031 por la Asamblea Nacional, pese a que la oposición mayoritaria sigue reivindicando que Edmundo González fue ganador de los comicios de julio pasado. Maduro ensalza la fuerza militar y habla de una nueva etapa, mientras organismos de derechos humanos han denunciado la detención de 83 personas en los primeros 12 días del año. Un contexto en el que Maduro ha rechazado las amenazas vertidas por el expresidente colombiano. El sábado, desde la frontera con Colombia, Álvaro Uribe apostaba por una intervención internacional avalada por la ONU que desaloje del poder, mientras Maduro le respondía y le llamaba cobarde, fascista y hablaba de que le esperaba en el campo de batalla. Venezuela y Cuba han advertido que la intervención militar tendría consecuencias imprevisibles. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que expresaba este domingo su admiración y apoyo a la lucha por la libertad de Venezuela. Es lo que informaba María Corina Machado, que conversaba con el gobernante del país centroamericano. Decía: acabo de hablar con Nayib Bukele, que me transmitió su admiración y su apoyo a la lucha por la libertad del pueblo venezolano, así como su exigencia al respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio. Es lo que apuntaba la exdiputada en referencia al reclamado triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales celebradas. Ese día, Machado, según un mensaje que publicaba en X, agradecía al mandatario salvadoreño por el compromiso firme y solidario de su país y gobierno con la democracia venezolana. También miramos a China. Según Financial Times, se enfrenta a una economía de 2 velocidades en la que las fuertes exportaciones compensan la débil demanda interna, mientras los hogares hacen frente a una profunda caída del mercado inmobiliario. Los datos oficiales publicados este lunes mostraron que el crecimiento del comercio fue mayor de lo esperado el mes pasado. Las exportaciones aumentaron un 10,7% interanual en diciembre en términos de dólares, mientras que las importaciones subieron un 1%, superando las previsiones promedio de los analistas de Reuters
después de un aumento del 7,3% y una caída del 1,5% respectivamente. En noviembre las exportaciones aumentaron un 6,7% interanual, mientras que las importaciones se contrajeron un 3,9%. Los datos se conocieron apenas unas semanas antes de que Donald Trump asuma el cargo en Estados Unidos y prometa aumentar drásticamente los aranceles a los productos chinos. El superávit comercial de China con Estados Unidos aumentó un 6,9% en 2024 en comparación con el año anterior, hasta los 361.030 millones de dólares. Nuevos datos para la economía de China, precisamente como les estamos contando, con una economía a dos velocidades, con alguna que otra preocupación de nuevo sobre la economía de el segundo país más importante del mundo. También les contamos que el Banco Popular de China ha dado este lunes más pasos en su defensa del tipo de cambio del yuan, con una advertencia verbal a los mercados y un aumento del umbral de financiación transfronteriza sobre activos para compañías e instituciones financieras. En un comunicado publicado en su página web, la institución indicó que elevará del 1,5 al 1,75% el conocido como parámetro de evaluación macroprudencial para financiación transfronteriza, lo que permitirá a las compañías del gigante asiático obtener más créditos fuera del territorio chino. Por su parte, el Banco Popular de China y otros reguladores aseguraron que es necesario mantener de forma inquebrantable la estabilidad básica de la tasa de cambio del yuan en un nivel razonable y equilibrado, advirtiendo asimismo de que lidiarán con firmeza con los comportamientos que perturben el orden del mercado. También miramos a las exportaciones de China, 10,7% interanual frente al 6,7% de noviembre. Los riesgos comerciales de Trump y el año nuevo lunar impulsan la compra anticipada de activos. El superávit comercial de China aumentó a 104.800 millones de dólares en diciembre. Las exportaciones han vuelto a cobrar impulso en diciembre, mientras que las importaciones se recuperaron, cerrando el año con una nota positiva, mientras la segunda economía más grande del mundo se prepara para aumentar los riesgos comerciales con la administración entrante de Estados Unidos. Donald Trump, que regresará a la Casa Blanca la próxima semana, ha propuesto fuertes aranceles a los productos chinos, lo que ha generado temores de una renovada guerra comercial entre las dos superpotencias. Para aumentar los desafíos, las disputas no resueltas con la Unión Europea sobre aranceles de hasta el 45,3% a los vehículos eléctricos amenazan con obstaculizar las ambiciones de China de expandir sus exportaciones de automóviles. También pendientes de las claves de esta semana en Estados Unidos, tras el sorprendente dato de empleo americano este lunes y martes, huérfano de grandes referencias, mientras tendremos rentabilidades de bonos superiores porque la inflación está repuntando y con la macro muy fuerte. Es difícil que la Fed baje tipos. La macro americana está fuerte y esta semana tendremos el dato de inflación en Estados Unidos. Este miércoles se espera un repunte del 2,7 al 2,9% y puede hacer daño a la bolsa. Comienzan además los primeros resultados de la gran banca americana con JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y más empresas. Hay además apunte de informes de empleo con precisamente Estados Unidos sorprendiendo con la creación de 256.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo, por su parte, se relajó hasta el 4,1%, mientras que el número de desempleados se ha situado en 6,9 millones. La tasa de participación en la fuerza laboral se ha mantenido en el 62,5%. Miramos también al petróleo, es que sus precios han extendido sus ganancias este lunes por tercera sesión, con el Brent subiendo por encima de los $81 por barril a su nivel más alto en más de 4 meses, ya que se espera que sanciones estadounidenses más amplias afecten las exportaciones de crudo ruso a sus principales compradores, como por ejemplo China e India. Los futuros del crudo Brent llegaron a subir $1,47, es decir, cerca de un 2% después de tocar un máximo intradiario de $81,49, el más alto desde el 27 de agosto. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía $1,55, más de un 2% después de tocar un máximo de $78,39, su nivel más alto desde el 8 de octubre. También miramos al primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que alivie las preocupaciones de las comunidades empresariales japonesa y estadounidense sobre el estado de las acciones de Nippon Steel, sobre todo teniendo en cuenta la adquisición prevista por parte de US Steel. Ishiba hizo una solicitud en una reunión en línea tripartita con Biden y el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. el lunes, que abordó cuestiones de seguridad económica.